Y bueno, como ya lo vieron en el título del video, sí señores, Alberto Navarro, el autor del libro El arroz del tequila, quien aceptó ya hace varias semanas una invitación para charlar con un grupo de bartenders de mi ciudad, de Cali, para hablar no solamente sobre el tequila, sino sobre los diferentes, digamos, destilados a base de agave que existen en México actualmente. Hablamos sobre, bueno, tequila, agave, pulque, sotol, y procesos, la historia, de dónde viene, y nos contó también sobre un proyecto nuevo en el que estaba participando, que es Tequila Loco. Bueno, no voy a hablar más, los dejo con la charla, que recuerden se grabó ya hace varias semanas, más o menos cuando estábamos en el segundo mes de cuarentena, ya vamos en el tercero, y espero que les guste. Ahí los dejo con Alberto. Pues aquí la idea es precisamente tener una repasada histórica. Obviamente, como tenemos una hora... A ver, nada más cuéntame una cosa. ¿Estamos con Zoom y tenemos una hora límite? ¿O no. Podemos extendernos un poquito más si nos preguntan y tal? Sí. Okay. No, el Zoom no se va a cortar. Pues espero que no. A ver, bueno, si se corta, pues trataremos de hacer el nuevo enlace, ¿no? Sí, no, pero este no tiene pues límite. No está, ok, perfecto. Sí, no, aquí la idea es pues precisamente tener ahí un poquito de una repasada a nivel histórico. Tampoco nos podemos meter muchísimo porque estaríamos aquí con un seminario de 2 días, ¿no? Pero si te das cuenta, mira, aquí atrás tengo una selección de botellas de destilados de agave. Por supuesto, están los tequilas, pero hay muchos más, ¿no? Están por aquí mezcales, por aquí hay bacanora, ahí está la raicilla, tenemos también ahí comiteco, hay incluso también un poco de sotol, diferentes expresiones de cada uno. Entonces, pues bueno, tenemos así como que una batería bastante rica para podernos meter bien a fondo en la categoría, o más bien en el universo de los destilados de agave. Y si bien le podemos dar un poquito de foco al tequila, pues todos los demás también son muy, muy interesantes, ¿no? Y junto con todo esto, pues vendrán los aspectos técnicos y la parte de producción. Y obviamente, pues viene también la cuestión del agave como tal, ¿no? La planta, los diferentes tipos de plantas, qué diferentes categorías utilizan cuáles, y junto con eso, pues el terruño, dónde está creciendo el agave, y cómo toda esta combinación de variantes influencia en la tipicidad y en la unicidad de cada una de las categorías, y dentro de las categorías, pues cada una de las diferentes marcas, ¿no? Con sus expresiones ya muy, muy particulares, ¿no? Entonces es muy interesante, muy, muy rico verlo desde ese punto de vista. Tengo aquí una presentación que podríamos en un momento dado compartir algunos slides, algunas hojas. Sin embargo, tampoco quisiera yo que fuera una presentación tipo como la que tuvimos ahí en Cali en aquella ocasión, porque pues, es como mucha imagen, mucho visual. Más bien yo les voy a estar pasando, algunas fotografías, enseñándoles aquí en la cámara, en lugar de tratar de andar compartiendo, ¿no? Chicos, ¿qué otros destilados a base de agave, por ejemplo, para que Alberto se haga una idea, conocen? Aparte pues de tequila y de mezcal. Yo, por ejemplo, conozco pues así aparte, el sotol y la raicilla. Hasta ahí. Ese es como mi conocimiento. Y eso es lo chévere que tiene México, ¿no? Que aprovechan mucho la planta. Eso me parece espectacular, son muy orgullosos y pues han podido como sacar toda esta gama de destilados y fermentados también, ¿no? Claro, fermentos. Sí, lo que pasa es que mira, la riqueza cultural y la cuestión histórica al final del día le da a México una gran diversidad. Y luego también es una cuestión de la naturaleza, porque
Si bien es cierto que los agaves crecen en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, principalmente entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, pues puedes encontrar agaves en Asia, en África, incluso en el sur de Europa, en todas partes. Y de las alrededor de 300 variedades que existen en el mundo, México cuenta con aproximadamente 200 variedades, las 200 especies. Entonces eso hace que México sea el país que más diversidad tiene, que más riqueza tiene en ese sentido. Y si esto lo combinas con toda la cuestión ancestral, con toda la cuestión de historia y de culturas prehispánicas, y todo lo que sucedió cuando llegaron los españoles y estos 500 años de evolución, combinando todo eso, pues te da muchísimas opciones para escoger, ¿no? Ojo, no quiere decir que en México sea el único país donde hay destilados de agave, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en Venezuela, en el municipio de Falcón, en las inmediaciones de Santa Cruz de Pecaya, se da una región productiva donde utilizan un tipo de agave que es el agave cocuy, y hacen ahí el cocuy pecayero, ¿no? Incluso tiene la denominación de origen o la protección por parte del gobierno venezolano. Existe también, por ejemplo, el Miski, ¿no? En Ecuador, y te encuentras algunos otros destilados, por ejemplo, en Sudáfrica o incluso en California, ¿no? Están ahí también haciendo algunos destilados de agave. Incluso si te quieres meter un poquito al universo del sotol, que son categorías relacionadas, pero el sotol, recuerda que no es como tal un agave. O sea, las plantas de cereque y de sotol como tal pertenecen a otro género, que es el género Darcilirium, cuando todos los agaves están dentro del género Agavacea. Y si bien tienen muchas similitudes, botánicamente no están en la misma familia, en el mismo género, ¿no? Pero bueno, se producen de manera muy similar los destilados, e incluso no nada más en el estado de Chihuahua y Durango y Coahuila se hace sotol, sino también en el sur de Arizona se utiliza esta planta que le llaman en inglés desert spoon o cucharilla del desierto, y hacen un destilado de agave con eso. Entonces, muy interesante toda esta parte. Poniendo un poquito el contexto histórico, todo mundo tiene el entendido, y es como una creencia muy generalizada, que fueron los españoles quienes trajeron a las Américas el conocimiento de cómo hacer un destilado. Y bueno, es cierto, o sea, si tú ves por ahí las fotografías antiguas de algunos dispositivos que se encuentran ahí como reminiscencias de lo que trajeron los españoles, las alquitaras, los alambiques, pues efectivamente es un conocimiento de cómo hacer un destilado en una producción un poco más grande, un poco más masiva, si la quieres llamar así, que ellos heredaron de de la influencia que tuvieron de muchos siglos que estuvieron los árabes establecidos en el sur de España, y ellos a su vez trajeron ese conocimiento de China. A través de la ruta comercial de la seda trajeron pues muchos productos, especias, etcétera, y entre ellos el conocimiento de cómo destilar. Y la palabra alquitara y alambique, si te das cuenta, son palabras árabes. Entonces ellos lo implementaron en el sur de Europa, y los españoles pues con la conquista lo trajeron. Sin embargo, si tú ves este dispositivo, lo trato de acercar a ver si lo ven bien ahí, eso es una pieza de barro que pertenece a la cultura capacha. La cultura capacha es una cultura que tuvo una influencia muy importante en la zona del Pacífico mexicano, ¿no? Entonces, en lo que hoy son los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, esta cultura tuvo su influencia, y en una zona arqueológica que se encuentra en Colima, que se llama La Campana, fue donde se encontró este dispositivo. Entonces, si tú te das cuenta, funciona muy parecido a una montera de barro como las que se utilizan actualmente en los mezcales ancestrales. En la parte de abajo se echa el fermento de agave,
y obviamente esto se tiene que poner en un fuego, entonces abajo se le hace fuego, vaporiza hacia la parte de arriba a través de esas patitas que son huecas el destilado, y ya en la parte de arriba, esa segunda vasija que tú ves contiene adentro un vasito, y en la parte de aquí hasta aquí arriba se le pone un plato que va a tener agua fría. Entonces el contacto con el frío del vapor de alcohol que viene de la parte del fermento que está hirviendo abajo hace que se condense y por goteo caiga en ese vasito. Entonces tienes que estar constantemente abriendo el dispositivo para poder sacar y recolectar el destilado que se junta ahí. Bueno, ese destilador prehispánico se le conoce también como destilador capacha, por la cultura capacha precisamente. Y se hizo una réplica, con permiso por supuesto del INAH, del Instituto de Arqueología y de Historia de México, y esta réplica se puso a funcionar. Y lo que lograron obtener es un destilado que estaba más o menos alrededor del 20% de alcohol por volumen. Y en las piezas originales, cuando se hicieron los hallazgos arqueológicos, encontraron residuos de lo que contenía esa vajilla o ese dispositivo. Y al hacerle las pruebas, se dieron cuenta que era precisamente agave y agave cocido lo que había ahí adentro. Entonces, no solamente existían los fermentos de agave cuando llegaron los españoles, si bien era lo que más se consumía, sobre todo uno de los dos tipos de fermentos que habían, que era el pulque real, lo que hoy conocemos como el pulque normal, el pulque en México, y el pulque de agua. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El pulque real era una savia que se le extrae a un agave grande, por ejemplo los agaves atrovirens o los agaves salmiana o los agaves americana, que estos que son realmente muy muy grandes, que se le cortan algunas de las hojas de arriba, se accesa al centro de la planta y con una cucharilla como esto, por ejemplo, actualmente se le empieza a raspar todos los días, se hace el raspado del maguey, y con una pieza como esta, no sé si la alcanzas a ver, tiene en la parte de acá un hoyito, y del otro lado, cuando la volteas, esto se llama acocote, tiene también otro hoyito, ¿ves? Entonces, en este maguey que empieza a tratar de sanar esa herida que todos los días se le hace raspando. El maguey no se arranca de la tierra, ¿no? No se arranca, se mantiene vivo durante muchos meses. Se le extrae, entonces se introduce esto en el maguey y se hace succión, y con eso se extrae un líquido que se llama aguamiel. Ese aguamiel se deja fermentar y así se hace lo que hoy conocemos como pulque, ¿no? Tienes aquí algunas fotografías, déjame tratar de acercarte esto un poquito mejor, del proceso, como lo tengo al revés, me pierdo un poco, de cómo se hace el pulque, ¿no? Entonces, si te fijas, ahí está ese maguey grandote, ve el tamaño de la persona, y se hace la extracción, se colecta el aguamiel, se lleva a un lugar que se llama el tinacal, que es en donde en unos piletas de madera se deja ese aguamiel a que fermente durante algunos días y ya obtienes el pulque. Bueno, cuando llegaron los españoles a las Américas, a México, a lo que hoy es la Ciudad de México, la antigua Tenochtitlán, se dieron cuenta que los sacerdotes y los ancianos eran las únicas personas que tenían permitido tomar este pulque, que se le llamaba o se le conocía como pulque real. Y principalmente la finalidad de tomar ese pulque e intoxicarse con el alcohol, o sea, ponerse en estado de ebriedad, como hoy lo hacemos con mucha frecuencia con muchas cosas, era más bien una cuestión religiosa, ¿no? Y con eso, pues bueno, había un acercamiento a los dioses, etc. Entonces, solamente esa pequeña parte de la población, los ancianos, los sacerdotes y algunos otros personajes, podían tomar ese pulque real. Por supuesto, cuando llegaron los españoles, se hizo un experimento y se hicieron pruebas para destilar tanto ese pulque como el fermento del aguamiel. Sin embargo, también se dieron cuenta que en ciertas festividades la gente
común, la gente del pueblo, tenía permitido fermentar el maguey o el agave cocido y con eso poder hacer un tipo de fermento que se le conocía como pulque de agua. Y ahí es donde viene esta parte interesante a nivel histórico, porque recuerda que esta cultura, la que encontraron los españoles, la última prehispánica, eran los aztecas, y ellos hablaban náhuatl. Entonces, para ellos la palabra agave o maguey en realidad es una palabra que no es de México, viene más bien de la zona del Caribe, y agave en realidad es un vocablo griego. Ellos le llamaban metl al agave, y el hecho de cocer cualquier cosa se le llamaba ixcali. Entonces tú, cuando cocías el agave, juntabas la palabra metl con la palabra ixcali y obtenías una palabra que se llama, o que se dice, mexcali. Y ya, si te das cuenta, eso te empieza a llevar después a la palabra mizcale, y mezcale a mezcal, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos se dieron cuenta que la gente en ciertas festividades podía tomar el fermento del mezcali, del agave cocido. Y como era un fermento, ellos, que tenían la cultura del vino, lo conceptualizaron precisamente como un vino y le empezaron a llamar vino mixcale o vino mezcali. Más adelante, cuando se empezaron a hacer las primeras fermentaciones y después destilaciones, ya con alquitaras y con alambiques, a todo aquello que resultara de destilar compuestos de agave se le llamaba vino mezcali. Más adelante vino mezcal y finalmente vino mezcal. Y ya después, a nivel regional, se empezó a hacer famoso el vino mezcal de la región, por ejemplo, de Bacanora, o el vino mezcal de la villa de Santiago de Tequila. Y eventualmente la gente empezó a preferir por los tipos de agave que se utilizaban localmente, pero te estoy hablando de muchos años de historia, ¿no? 400 o 500 años de historia, hasta que eventualmente la gente decía, oye, yo quiero un mezcal de tequila, y finalmente yo solamente quiero un tequila, ¿no? Y así es como se empezaron a dividir y hacer las historias y los caminos individuales de las diferentes categorías dentro del universo de destilados de agave. Entonces de ahí sale el tequila, lo que hoy es el mezcal, la bacanora, la raicilla, la tuxca, el chichihualco, el sisal, el sicúa, el refino, etcétera, 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 ¿no? Entonces son muchos los destilados que hay en México. De hecho, aquí te voy a mostrar un mapa que es bien interesante de analizar y de ver, en donde tienes en el territorio nacional cómo están los, a excepción del tequila, porque el tequila lo vamos a comentar más adelante, cómo están muchos de los otros destilados produciéndose en los diferentes estados actuales de la República Mexicana, y en donde hay estados en donde, por ejemplo, se puede producir tanto uno como otra categoría, ¿no? Si, digamos, en el estado de Durango se produce tanto mezcal como sotol, o en el estado de Tamaulipas y en el estado de Michoacán se produce tanto mezcal como tequila, ¿no? Entonces está realmente, pues, por todas partes en México. Sin embargo, lo que es muy interesante es que de estos dos caminos que hubieron inicialmente, el pulque de agua, que es el fermento del aguamiel después destilado, y el pulque, es el pulque real, y el pulque de agua, que es el fermento del agave cocido, que son dos caminos bien distintos. La gran mayoría de los destilados de agave siguieron el camino del agave cocido. Si te das cuenta, el mezcal, la bacanora, la raicilla, el tequila, todos esos se hacen destilando un fermento de agave que fue previamente cocido. Pero en México sobrevive una categoría, también hay un poquito en el norte del país, pero en el estado de Chiapas, que es el estado que está más al sureste de México, hace colindancia con Guatemala, existe una categoría que se llama comiteco. Se hace precisamente en las inmediaciones de la población o de la ciudad de Comitán de Domínguez, de ahí viene su nombre comiteco.
Y ahí el comiteco lo que está haciéndose es precisamente destilar no el agave cocido, sino el fermento del aguamiel, o sea, el fermento del aguamiel, pero no exactamente solamente el aguamiel como se hace en el pulque, sino que se hace una combinación. Es muy interesante. Te voy a mostrar una fotografía del comiteco. Y claro, como se tiene que extraer aguamiel, por supuesto que se tienen que utilizar variedades grandes de agave. La principal que se utiliza hoy en día es el agave americana. Incluso ya hay plantaciones de agave americana. Entonces lo que se hace es, como si fuera pulque, se raspa el agave, se capa el agave, se raspa y se le extrae el aguamiel. Y las ese dos aguamiel... variedades, te pregunto, Alberto, ¿son las dos variedades más grandes son la americana y la real? ¿O la real y la americana es la misma? No, la americana, agave inaiquidens y agave salmiana. Son las variedades de agave más grandes. Lo que te estaba comentando hace rato de pulque real y pulque de agua son los dos caminos que se siguieron a nivel histórico de fermentar agave cocido o fermentar aguamiel, ¿no? Para después hacer un destilado a partir de ello. Y en Comitán de Domínguez, el comiteco, es el único en México que se produce en volúmenes importantes, que se hace extrayendo aguamiel. Después esta aguamiel se hierve, se pone a hervir y se le añade panela. Ustedes en Colombia también tienen panela. La panela es básicamente una especie como de azúcar o una especie como de melaza de azúcar de caña. Entonces se combina en esta olla que tú estás viendo aquí en medio. Aquí se hierve el aguamiel, se le añade la panela y ya después se pone a fermentar, como en esa fotografía que estás viendo ahí, la tina de fermentación, y finalmente ya se hace una destilación normal con un alambique. Entonces esa categoría, incluso en México muy poca gente la conoce, pero aquí tengo un par de botellas de comiteco. Aquí, este comiteco que yo tengo aquí es de la marca Don Elías. Y ves una cosa curiosa para los que estamos acostumbrados al idioma del tequila, que dice blanco, pero al mismo tiempo dice reposado. Quería preguntarte eso, si tenían los mismos estilos, reposado, añejo, blanco. Es muy parecido, pero no es exactamente igual. ¿Recuerdas que en el caso del tequila blanco no se añeja? El tequila reposado lleva 2 meses de añejamiento en madera, el añejo lleva un año en barricas pequeñas, no más grandes de 600 litros, y el extrañejo 3 años en barricas también de no más grandes de 600 litros. Aquí, en este caso, estos señores lo que están haciendo, o lo que quieren decir con blanco pero reposado, es que es un destilado que no tiene contacto con madera, pero que sí se deja madurar en recipientes de vidrio, así como el mezcal madurado en vidrio, por eso le ponen reposado. De hecho, particularmente Comiteco Don Elías lo que hace su destilado con el aguamiel y con la panela, de manera muy diferente al tequila, al mezcal y a todos los demás, y lo deja en estas vasijas o recipientes de vidrio durante 6 meses. Entonces tú cuando lo hueles, fíjate qué interesante, ¿no? Me voy a servir aquí un poquito de Comiteco Don Elías. Y cuando lo llevo a nariz, pues por una parte sí me recuerda un poquito a los aromas que encuentro en ciertos tequilas, en ciertos mezcales. Sin embargo, si has tenido la oportunidad de probar aguamiel fresco o incluso pulque fresco en lata, te recuerda mucho a eso. El que llevé yo a Colombia tuvo que ser en lata, porque si no, pues no había manera de que me sobreviviera. Pero el aguamiel es muy diferente al pulque. El aguamiel todavía no tiene alcohol. El aguamiel es muy dulce, sumamente dulce. Y es también muy herbáceo. O sea, es un fresco, un dulzor muy fresco, muy herbal. Entonces, eso es lo que yo tengo aquí, ¿no? Es realmente muy, muy fresco, muy floral también. Claro, como ya es un destilado, estoy también percibiendo alcohol. Y este alcohol me da una cierta reminiscencia
a un tequila blanco, pero no es igual, es bastante diferente. Y cuando lo pongo en boca, la sorpresa es que es extremadamente dulce, y con todo y que tiene 42% de alcohol por volumen, es sumamente suave y sigo teniendo lo fresco, lo herbal, lo floral en boca, y es una experiencia totalmente diferente a la de tomar un tequila o tomar un mezcal. No hay prácticamente humo, incluso me llega a dar, aquí tengo otro comiteco, ya no lo voy a servir, pero este es comiteco de antaño. Ellos siguen una receta diferente. Si te das cuenta, la graduación alcohólica es más alta, aquí hay 45% de alcohol por volumen, y la receta es distinta, con todo y que es parte del mismo grupo de destilerías. Esta es una receta más ancestral, y el alambique con el que están destilando esto no es un alambique que funcione con vapor, sino que funciona más bien con leña, con roble, y entonces lo hacen que tenga una nota también diferente, más complejo todavía, e incluso me alcanza a dar una cierta reminiscencia de almendras dulces. O sea, si yo lo huelo junto con lo floral y con lo herbáceo, de repente me dan ciertos destellos que me recuerdan al amaretto di Saronno, o sea, el licor de almendras tal cual. Entonces, bien interesante, ¿no? Comiteco. Esto, la próxima vez que vaya a Colombia, voy a ver si tengo la oportunidad de llevarme un poquito para que tengan la oportunidad ahí de probar ustedes también, ¿no? Comiteco como un destilado muy diferente. Y aquí hay la misma variedad que habíamos visto con el blanco reposado, nada más que este dice añejo. Ojo, estos señores no están utilizando barricas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? El mismo destilado que lo ponen en estos contenedores de vidrio, a ese vidrio le meten viruta de madera. Entonces le meten el chip de madera, que es madera de roble, y lo dejan ahí durante 2 años para tener su añejo. Evidentemente, cuando hueles el añejo, pues ya empiezas a tener más notas de vainilla, de madera, de tostado, etcétera, etcétera, ¿no? Son 2, o sea, es un año más que el tradicional tequila añejo que conocemos por el tema de las virutas. Pues más que por el tema de las virutas, ellos, como no hay una regulación todavía para el comiteco, lo único que tiene Comiteco ahora como protección es que ya puede etiquetarse como marca Chiapas. Recuerdas que Chiapas es el estado. Ajá. Entonces hay ciertos productos que ya tienen prestigio y que tienen un poco de más control en su producción, que ya no es 100% empírica o 100% artesanal, que tienen el privilegio de ser etiquetados como marca genérica Chiapas, ¿no? O marca global Chiapas. Entonces hay algunos, si no recuerdo más, algún café, etcétera, y el Comiteco ya también es marca Chiapas. ¿Cuál es el siguiente paso? Que se haga una marca colectiva, como sucedió con la raicilla. Sabes que la raicilla, la última vez que estuve en Colombia, todavía no tenía su denominación de origen. Ahora ya obtuvo su denominación de origen. Pero el primer paso para una denominación de origen es poner marca colectiva. Y la marca colectiva de la raicilla era Raicilla Jalisco. Okay. Entonces ya tenía una especie de protección, como sucede con el Sicúa. El Comiteco todavía no lo tiene. Entonces, pues bueno, de todos los destilados que vamos a ver hoy, es el único que sigue ese camino del pulque real. O sea, es el único de todos los que tengo aquí que se destila no cociendo agave, sino fermentando el aguamiel fresca que se extrae de una planta viva y que no se cosecha y no se mata, sino que se mantiene viva durante muchos meses, ¿no? Todos los días se va y se hace la extracción, y todos los días te da varios litros de aguamiel cada una de estas plantas. Supongo hasta que florece el quiote y la planta muere, ¿no? Bueno, en realidad a esas plantas, como les cortaron las hojas de arriba y le hicieron el agujero por la parte de arriba, ya no florean. O sea, ya la parte por donde florearía la planta, pues ya fue afectada con el capado, ¿no? Con el cortado de esas hojas, y se le hace un agujero así grandote
para poder, mira, te voy a enseñar una fotografía, es como muy fácil de entenderlo cuando lo ves así. Déjame y te busco, aquí está el pulque, aquí lo ves. Mira el tamaño de agujero que se le hace al maguey, ¿no? Entonces, y como es la parte de arriba, normalmente el tallo floral o la flor vendría de ahí. Entonces, pues ya no hay manera de que flore, ¿va? Bien, siguiendo entonces con otros destilados de agave, el mezcal, la raicilla, la bacanora, todos esos, pues van a seguir el camino de cosechar el agave, cocer el agave, fermentarlo y después destilarlo, ¿no? Con diferentes metodologías, con diferentes procesos, diferentes tiempos, diferentes tipos de agave, pero siempre siguiendo ese mismo camino, ¿no? Entonces aquí hay como dos grandes rutas. El tequila, que es lo más pues conocido, no nada más en México, sino en el resto del mundo también, y a nivel volúmenes, pues también lo que más se vende. Como sabes, pues bueno, tiene un proceso en donde ya la gran mayoría de las marcas pues utilizan metodologías más industrializadas para la producción, ¿no? O sea, incluso hay equipos que son realmente súper industrializados, ¿no? Para ciertas marcas que están utilizando difusores para hacer la extracción de los azúcares. Incluso ya ni siquiera se utilizan hornos cuando se utilizan esos difusores, sino que se hace la extracción en crudo del agave, de los almidones, y después se pone a cocer hirviéndolo en un autoclave vertical. En lugar de utilizar un horno, se ahorran ese paso del proceso de producción. Y bueno, típicamente esos son grandes volúmenes y pues bueno... pero no, como que no lo dicen, no lo dicen mucho las marcas. ¿Hay alguna estigmatización con el método? Sí, mira, lo que pasa es que la extracción con el difusor, pues es una extracción muy violenta, ¿no? Muy agresiva, también es muy eficiente. Entonces, y otra cosa también que sucede, que no te van a decir las destilerías que utilizan el difusor, es que muchas veces esta conversión, esta hidrólisis, que es la palabra correcta, o sea, la conversión de almidón en azúcar, no solamente cuando lo hacen con difusores lo hacen a nivel térmico, o sea, con calor hirviéndolo, sino que se ayuda de componente químico y se hace una hidrólisis química añadiendo ácido. Entonces, el ácido hace una especie de digestión y empieza pues como si fuera una enzima realmente, a desmembrar o a simplificar los azúcares del almidón en azúcares más sencillos, que ya son pues los azúcares que conocemos dulces, ¿no? Entonces, los sabores que te da ese proceso ya se alejan mucho del sabor del agave cocido. ¿Te acuerdas cuando estaba ahí en Colombia que les llevé el agave cocido? Sí. ¿Sí? ¿Lo probaste? Sí, lo alcancé a probar. Es como... ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué recuerdas del agave cocido? Como melcocha. La melcocha acá es como un dulce de azúcar, como un caramelo de azúcar. Okay. Más o menos a eso. Muy bien, pues sí, es como melaza, como melcocha, como piloncillo, como un poco como panela también, como dulce de calabaza también puede ser. Entonces, todos estos sabores típicos del agave cocido se dan cuando se hace el rompimiento de almidones en azúcares en moléculas más sencillas como la del azúcar en el horneado. Pero si se hace de manera tan violenta, los sabores te van a cambiar. Entonces te dan sabores mucho más frutales y mucho más alejados de la tipicidad del agave cocido, los tequilas que se hacen con difusor. Entonces hay gente que no le gusta eso. Hay gente que ni se entera también. Hay gente que dice, pues huele rico, está interesante. Pero hay gente también que es muy purista y que dice, oye, pues es que a mí eso no me gusta porque ya no me está dando los sabores que yo espero de un tequila, ¿no? O sea, se aleja un poco. Entonces, pues no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es un resultado diferente, ¿no? Y ahí hay marcas que lo deciden seguir ese camino y está bien, ¿no? Es lo que ellos piensan
qué es mejor para ellos. Y hay otros que son mucho más tradicionalistas y que dicen, no, yo no me voy a meter ahí, pero ni de loco, ¿no? O sea que sí hay un señalamiento de parte de algunos productores que siguen esa línea más tradicional contra los Sí, de parte de productores y también de parte, pues, de cierta gente de la industria, incluyendo bartenders o aficionados o críticos, que dicen, híjole, pues a mí yo la verdad es que preferiría, si voy a tomar un tequila bien tradicional, que no sea hecho con difusor. La gran mayoría de la gente, como te digo, el consumidor general, que prácticamente ni cuenta se da de lo que está tomando, ¿no? Es más bien gente que tiene más influencia de la mercadotecnia. Entonces, pues bueno, es otra percepción y son diferentes maneras de hacer las cosas. Pues dentro del tequila, recuerdas que hay dos grandes regiones de producción. Está la región, te voy a poner un mapita también para que lo puedan ver todos. Recuerdas que el tequila solamente se hace con un tipo de agave, que es el agave Tequilana Weber, variedad azul. Y si bien es cierto que hay 5 estados en donde se puede producir tequila, que es Nayarit, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, el estado más representativo es el estado de Jalisco porque en todos los municipios del estado se puede producir tequila, cuando en los otros estados son solamente algunos municipios. Si te fijas, la manchita morado oscuro, la mayor parte es el estado de Jalisco, en los otros estados son solamente una pequeña porción. Y ya dentro del estado de Jalisco hay dos grandes regiones, la región de los Altos de Jalisco y la región Valles. Entonces, la región de los Altos de Jalisco está más hacia el este de Guadalajara. Es una región que tiene mayor altura en términos generales, por eso se le conoce como los Altos de Jalisco, más o menos como 2.200 metros de promedio sobre el nivel del mar. Y el suelo ahí pues tiene características diferentes, ¿no? Es como muy roja la tierra, a ver si alcanzas a ver la foto. Ahí donde se ve que están los agaves bien pegadito uno del otro, es la zona Altos de Jalisco. La práctica agrícola, de hecho, es eso, ¿no? Lo pegan bien, bien pegadito uno del otro, cuando en la otra zona, la región del volcán de Tequila, la región Valles, fíjate qué separados están los agaves. Y el color de la tierra también es diferente. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho sílex, mucho material calcáreo como influencia del volcán precisamente de Tequila que hizo erupción ahí hace mucho tiempo. Menor altura también, por lo tanto no hay tanto frío en la noche y tanto calor en el día, sino que es más templado y más cálido tanto en la noche como en el día, ¿no? Entonces eso hace que los agaves que crecen en esa región sean diferenciados en su perfil contra la otra región. O sea, típicamente los agaves que crecen en la región de los Altos de Jalisco te dan notas más hacia lo cítrico y hacia lo frutal, cuando los tequilas que crecen, o más bien las agaves que crecen en la región Valles, suelen ser notas más herbales, más herbáceas y más pues más bien también mineralizadas o más terrosas, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Obviamente, si tú tienes una destilería en cualquier región, pero te estás trayendo agaves de todas partes, pues no vas a notar esa diferencia, ¿no? Es más bien cuando solamente te traes los agaves de una sola región, como con las uvas y el vino, ¿no? Terroir. El terroir y el terreno, pues tiene una influencia ahí muy importante en el sabor y en los aromas de la planta. Si son 7 años que está ahí expuesto a la intemperie, nutriéndose de la tierra, claro que tiene influencia, ¿no? Sobre todo sabiendo también que la destilación no es perfecta, o sea, no es solamente la parte química o física de la destilación de convertir un azúcar en alcohol y después por medio de la evaporación separarla y perfectamente tener separado el puro alcohol, sino que junto con la destilación, como hay un flujo de aire caliente que sube, pues hay arrastre también de componentes, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si la destilación fuera 100% perfecta, en el caso del mezcal, aunque tú cocines los agaves en un horno de pozo con leña directamente tostándose, si fuera 100% pura, pues no tendrías la nota ahumada. Pero como hay arrastre de componentes, sí tienes pues esa influencia de los otros
congéneres que están ahí jugando en la fermentación, ¿no? Se va por carryover, por arrastre. Entonces, sí hay una diferencia entre los perfiles. Y aquí tengo un muy buen ejemplo. O sea, por aquí traigo este tequila que conocimos allá en Colombia en aquella ocasión, que es Altos Tequila. Lo voy a servir aquí en esta copa. Y por el otro lado voy a servir, este es un representante de la zona de los Altos de Jalisco, ¿no? De ahí el nombre, me imagino. El nombre Altos, pues precisamente viene de ahí, ¿no? Ya a nivel mercadológico ellos quisieron darle el nombre Altos, pues como poniendo muy bien claro que vienen de la zona de los Altos de Jalisco. Y este es tequila loco. Probablemente algunos sepan que yo soy el maestro tequilero de esta marca. Y bueno, pues básicamente soy el creador de las fórmulas y de todos los perfiles. Entonces, nosotros con Loco estamos trabajando específicamente en la zona del Arenal, que es la región Valles donde está pues cerca del pueblo de Amatitán, el pueblo de Tequila, otros pueblos como Magdalena, etcétera. Nosotros estamos ahí en el pueblo de El Arenal. Y Altos está produciéndose en el pueblo de Arandas, en los Altos de Jalisco. Entonces, mira, yo tengo aquí, en esta copa, Altos. Y en esta otra copa, Loco Tequila. Aquí están las dos. Entonces, obviamente, como estamos hablando de agave, pues en ambas marcas vas a encontrar frutalidad, vas a encontrar herbaceidad, vas a encontrar también cítricos, o sea, todo esto te lo da en sí el agave, pero ya empiezas a analizar la tierra y el terruño y ya empiezas a ver que hay diferencias en cómo se expresan y en qué cantidad estos diferentes aromas o componentes aromáticos. Entonces, aquí, si yo huelo Altos, recuerda que aquí estoy con la marca Altos, sí tengo herbacidad, por supuesto, porque estamos hablando del agave, pero la prominencia de la nota cítrica es bien notable. O sea, yo tengo aquí una nota que me recuerda mucho, por ejemplo, a la cáscara de limón, ¿no? También es un poco más frutal, ¿no? Me lleva hacia manzanas o hacia peras verdes, etcétera. Y probándolo confirmo eso. Cuando yo me paso a Loco Tequila, que Loco Tequila, pues bueno, también es un tequila blanco. Es un tequila que integra diferentes tipos de producción. La piedra de la tahona, Altos también tiene un componente de tahona. En Loco hay a lo mejor un poco más de complejidad en los distintos tipos de producción, pero al final del día también es un tequila blanco, esta etiqueta de Loco en particular. Y pues sí, también encuentro la parte cítrica y también encuentro la parte frutal que hay en el otro lado del terruño. Sin embargo, aquí lo que se está potenciando mucho más es ese componente herbal. Incluso aquí las notas herbales, el espectro herbal es mucho más amplio. O sea, no es nada más la nota de agave fresco, sino que tienes también notas de herbales frescas como mentol, como eucalipto, herbales pungentes como pimiento morrón, como podría ser incluso un chile jalapeño, y también herbales más balsámicos, más mediterráneos, como romero, como albahaca, etc. Entonces, el componente herbal es mucho más complejo y te lo está dando el terruño. Y por el otro lado, a nivel mineralidad, yo lo que encuentro aquí, lástima que no lo pueden probar ustedes en este momento, pero bueno, se los describo, es una nota a petricor. El petricor es el aroma de la lluvia recién caída. ¿Te has dado cuenta cómo cuando llueve y se moja la tierra, este aroma como a tierra mojada, como muy mineral, como piedras de río mojadas, está expresándose aquí con esa mineralidad tan alta? Y cuando le doy el traguito, junto con el dulzor que tengo de las mieles de agave y el agave cocido, tengo también una cierta salinidad que viene de la mineralidad de la tierra. Entonces, es una buena comparación con dos tequilas que cada uno tiene su propio perfil y su propia expresión,
bien arraigado en ambos casos a dónde se está produciendo ese tequila en particular, ¿no? Ahora, ya si nos metemos en el tequila, recuerda también que vienen una serie de variantes adicionales, ¿no? Además del terruño y dónde se está produciendo, es qué tipo de metodología, proceso productivo estás utilizando, y también qué clase de tequila estás haciendo. Tengo aquí un ejemplo de tequila espolón, también se hace en la zona de los Altos de Jalisco, cerca de Arandas, y este es un tequila reposado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento partió de un tequila blanco, pero ahora estuvo descansando en madera con un mínimo de 2 meses, y por supuesto, cuando lo huelo, ya encuentro notas de canela, notas de vainilla, notas de caramelo, notas de madera tostada que le está confiriendo la maduración. Claro, si yo tomo, por ejemplo, este tequila, que este tequila se llama Don Abraham, es la marca Don Abraham, una destilería que se llama Las Américas, que está ahí en Amatitán. Entonces este es de la zona Valles. Este ya es un extrañejo, dice aquí, que pasó 6 años en barrica. Entonces, cuando yo huelo este tequila, evidentemente esa parte de caramelo, vainilla, etcétera, es ahora muchísimo más potente. Y junto con eso, el agave cocido se va convirtiendo en notas que recuerdan mucho, por ejemplo, a los frutos o a alejones, huele mucho a, por ejemplo, durazno deshidratada, nuez moscada, también hay mucho no tienes la madera, ¿no? Bien, no sé si hay dudas al respecto hasta ahorita, ¿no? Bueno, versiones muy particulares. Por ejemplo, tengo aquí tequila que es Los Abuelos. Sigue siendo tequila, es una marca que a mí particularmente se me hace muy interesante porque es un producto en donde toda la producción es 100% artesanal, ¿no? Entonces es molienda con tahona, fermentación con fibras, en fin, o sea, tiene muchos componentes muy artesanales. Y como buen tequila blanco, pues bueno, la expresión herbal, la expresión cítrica y la expresión de agave cocido está ahí presente. Sin embargo, este viene a graduación de alambique. Ellos están sacando su alambique a 46 grados de alcohol por volumen, por lo tanto le están llamando still strength o graduación de alambique a 46. Hay otro es decir que después de que sale de ahí no hay dilución. No hay dilución. Exacto, ya no hacen dilución, Otro buen ejemplo de ese tipo de camino es este tequila, también es un muy buen. Todos los tequilas que les estoy enseñando son muy interesantes todos. Es Cascahuín plata, o sea, plata blanco. Recuerda que es un tequila que no ha sido añejado. Sin embargo, esta es la edición 48. O sea, está a 48% de alcohol por volumen, cuando la mayor parte de los tequilas están a 38. Wow. Muchos también a 35, algunos a 40, otros a 42. Este está a 48. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Cuando lo aprecias, híjole, tienes una súper expresión de tequila blanco, pero con una potencia de 48 grados, que es, pues bueno, algo
pues muy distinto a lo que te encontrarías en un tequila suavecito, de esos de a 38, de a 35% de alcohol por volumen, en términos de cómo te impacta el alcohol, ¿no? Entonces, pues bueno, y estamos hablando de tequilas blancos, ¿no? Ya cuando te vas a otras clases, pues también puedes jugar muchísimo con ello. Ahora, en la categoría de tequila se están empezando a ver también una especie de movimiento hacia los procesos más ancestrales o los procesos más artesanales, e incluso te llegas a encontrar alguna que otra etiqueta, todavía es muy raro, pero ya las hay, en donde están utilizando procesos tan artesanales o tan ancestrales que ya son muy parecidos a los procesos que se utilizan en el mezcal. Por ejemplo, en el tequila, el 99.9% de las marcas está haciendo la cocción ya sea en horno o en autoclave. O están los tequilas de difusor que ya ahora ya están haciendo pues, una cocción de los jugos en crudo sin necesidad de horno, ¿no? Hay una marca, por ejemplo, Siembra Valles Ancestral, o este que tengo aquí, que es Cascawin Aniversario, es la versión aniversario de la marca Cascawin, que está haciendo su cocción en horno de pozo. ¿Cómo es el horno de pozo? ¿Recuerdas? Como el mezcal, se hace literalmente un agujero en el suelo, se llena eso de madera, se prende el fuego, se le arrojan piedras. Cuando empieza a estar todo ya en ceniza y están incandescentes las piedras volcánicas, se tapa aquello con bagazo, se le meten las piñas de agave, o sea, el agave ya jimado, ya cuando tiene un aspecto más o menos como esto, crudo, y se tapa aquello con más bagazo, con tierra e incluso con algunas hojas o con costales. Entonces está esta combustión haciendo que el agave tenga contacto con el humo, como en el mezcal. Claro. Entonces yo cuando huelo este tequila, que es una chulada, pues sí me recuerda, como es tequila y está hecho con agave tequilana Weber variedad azul, a muchos otros tequilas. Sin embargo, yo encuentro una nota de humo, no muy potente, pero sí una cierta nota de humo, que me lleva un poquito al territorio del mezcal, ¿no? En donde la mayoría de los mezcales, sobre todo pues, los que vienen de Oaxaca, que es el 80% de la producción, casi todos son mezcales ahumados moderadamente o muy ahumados, ¿no? Entonces, pues fíjate qué interesante cómo empieza a haber esta especie como traslape, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí... Porque te pregunto, en autoclave la cocción es por medio de vapor de agua, ¿verdad? Claro, pero con alta presión. Con alta presión. ¿Y el horno de mampostería es cocción? Es con vapor también, pero no hay presión. Okay. Entonces, en lugar de cocer en horas, o sea, en un autoclave puedes cocer en tal vez entre 8, 10, 12 horas, depende del tamaño. Y en un horno de mampostería, pues te lleva varios días. O sea, son 2 o 3 días cociendo en ese horno. Entonces, tienes mucho más riqueza cuando estás utilizando ese horno, ¿no? El horno de mampostería contra un autoclave. Y pues bueno, en el caso de la cocción en pozo cónico o en horno cónico de pozo, pues también es una cocción más larga, ¿no? Son varias, a veces 1 o 2 días cociéndose. En el mezcal a veces hasta más, ¿no? Ahora fíjate cómo el mezcal, que tiene pues mucho más diversidad que el tequila en términos de qué plantas puedes utilizar para hacer el destilado, porque pues ahora ya con la nueva norma el mezcal prácticamente es todo el género Agavacea, aunque hay varias otras especies que típicamente han estado... que se pueden mezclar entre variedades, ¿no? Y además la otra es, puedes hacer ahí combinaciones, ¿no? Entonces es un universo bastante complicado. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ver las diferentes especies de agaves, si yo te pongo, por ejemplo, esta fotografía, tú vas a tener aquí los agaves más mezcaleros, más utilizados, ¿no?
Entonces ahí tienes el agave espadín, que es el agave angustifolia, tienes el agave azul, que también se puede utilizar para hacer el mezcal, el agave tequilero. Tienes ahí un agave papalote, un agave tepestate, un potator, o sea, ese es un tobalá, y hay un agave cenizo, un agave karwinski, una americana, un jabalí, muy, muy diferentes todos, ¿no? Sin embargo, los nombres, de repente, puede ser muy confuso porque, por ejemplo, el agave espadín, su nombre científico es agave angustifolia, y se le conoce espadín como espadín en Oaxaca, pero si te vas, por ejemplo, a Colima o a Jalisco, vas a ver que en la costa de Jalisco le llaman agave chico aguiar, y en la zona del volcán de Colima le llaman agave lineño, ¿no? Y entonces tiene diferentes nombres, pero es la misma especie. Igual el agave angustifolia, que se utiliza solamente para hacer bacanora, le llaman muchas veces agave pacífica. Y luego hay veces en donde tienes la misma especie, diferentes especies, perdón, pero que le llaman con el mismo nombre, como por ejemplo el agave papalote. En Guerrero se le conoce como agave papalote al agave cupreata, pero en el estado de Puebla al agave papalote en realidad le están llamando al agave potatorum, que en Oaxaca se le llama agave tobalá. Entonces fíjate qué confusión. O sea que lo que hizo Weber en el 92-93 valió madres. Sí, no, bueno, es una confusión con los nombres locales y los nombres científicos. Si tú ves ahí, tienes los nombres científicos y todos esos rengloncitos allá al lado son nombres locales, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ser como muy, muy, pues cuidadoso cuando estás viendo de dónde viene el mezcal, qué variedad están utilizando y cómo se llama localmente. Ahora, volviendo a ese punto, les di el ejemplo de un tequila que tiene ciertas características que te hacen pensar en el mezcal. También pasa al revés. Por ejemplo, en el estado de Zacatecas, la variedad que más se utiliza para hacer mezcal es precisamente el agave azul Tequilana Weber. Y ahí hay muchas destilerías que no están haciendo mezcal con horno de pozo, sino que están utilizando un horno de mampostería. O sea que la producción de ese mezcal es pues muy parecida a la del tequila, y además la materia prima también. Entonces tengo, por ejemplo, aquí esta marca que es Hacienda Robles. Es un mezcal reposado, este se hace en Zacatecas con el agave azul Tequilana Weber, 100% de agave azul Tequilana Weber. Entonces cuando yo abro este mezcal, para empezar lo huelo y no hay nada de humo. Luego es un mezcal reposado, entonces ya tiene madera, ya tiene notas ahí de vainilla, caramelo, madera tostada, etcétera. Y la tipicidad herbal que me está dando, pues es la del agave azul. Entonces mi cabeza me está diciendo, esto huele a tequila. Sí, efectivamente, huele a tequila. Es así como ese tequila que está pisando el territorio de mezcal, este es un mezcal que está pisando el territorio del tequila. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, no todos los mezcales tienen que ser ahumados. Por ejemplo, tengo aquí este mezcal, que es un mezcal de Guerrero, del estado de Guerrero. Fíjate aquí la fotografía, ese es un agave papalote, o sea, un agave cupreata. El nombre científico, cupreata, nombre común, agave papalote, o papalometl también, en Michoacán así se le llama. Y esta destilería está en realidad bastante cerca de la Ciudad de México, pero en la zona de denominación de origen del mezcal, en el estado de Guerrero. O sea, esa parte de Guerrero que está a 2 horas en carretera de la Ciudad de México, muy lejos de Oaxaca. Y esta destilería, que no es una destilería chiquita, no es un palenque pequeño, es una destilería ya más bien mediana, no está utilizando hornos de pozo, está utilizando hornos de mampostería. Entonces no hay combustión y no hay humo. Entonces yo cuando huelo este mezcal, lo llevo a nariz y lo primero que noto es que no hay humo, nada de humo. Pero a diferencia del otro mezcal que tampoco tenía nada de humo, ahora sí que digo, híjole, esto sí no es como tequila.
¿Por qué? Porque estoy encontrando la expresión muy, muy, muy directa y muy franca del agave cupreata. Como no tengo el humo que me lo esté tapando con esto, yo puedo ver exactamente cómo es la expresión de ese agave cupreata, ¿no? Entonces, fíjate, mezcal de Guerrero. Ya te enseñé por acá un mezcal de Zacatecas. Aquí tengo este mezcal metiche que se hace en el estado de San Luis Potosí. Este me gusta mucho. Se hace con agave salmiana. Entonces, cuando lo hueles, sí tiene humo, pero es un humo muy ligerito. Y la expresión aquí que me está dando el agave salmiana, que es uno de los grandotes, no están haciéndolo con aguamiel, sino cociendo el agave salmiana. Es bien, bien particular, metiche. Así como te enseñé el cupreata de Guerrero, de la destilería de Nayá, que no tiene humo, este también es de Guerrero, también se hace con agave cupreata, sansecan, pero este sí tiene humo. Entonces tengo lo que yo encontraba del agave cupreata del otro, pero ahora está acompañado de humo. Y bueno, hay ciertas variaciones porque los procesos también no son idénticos, ¿no? Entonces, mezcal sansecan. Y otro ejemplo de otra región es Doña Natalia. Doña Natalia se hace en Durango y se hace con una variedad de agave que se llama agave cenizo. Entonces, también tiene humo, o sea, quiere decir que también están utilizando horno de pozo, pero ahora yo lo que tengo aquí es una expresión herbal totalmente diferente a lo que tenía con el tequila, a lo que tenía con el agave azul, a lo que tenía con el cupreata, sino que ahora pues es otro tipo de herbaceidad lo que me está dando el agave cenizo, que el nombre científico del agave cenizo es precisamente agave duranguensis. Recuerda que casi la mayoría del agave cenizo lo encuentras en el estado de Durango. Entonces, Doña Natalia es una buena, ¿cómo se llama? Un buen ejemplo de un mezcal que no es de Oaxaca. Si te das cuenta, hasta ahorita no te he enseñado ni un solo mezcal que sea de Oaxaca. Y lo estoy haciendo a propósito. También te quiero sensibilizar, como te dije hace rato, que la mayor parte de los mezcales vienen de Oaxaca y lo que la gente conoce como mezcal está muy, muy ligado a la expresión típica de Oaxaca, o sea, agave espadín más humo. Casi siempre, o sea, por ejemplo, si yo agarro este mezcal que es del maguey, aquí dice Chichicapan, si lees la etiqueta dice agave espadín. Entonces yo huelo ahí tengo la tipicidad herbal del agave espadín, o sea, del agave angustifolia, y con el humo típico de Oaxaca, ¿no? Que recuerda que puede ser o muy fuerte o medio, pero va a ser raro que en Oaxaca te encuentres un mezcal que casi no tenga humo, ¿no? Casi todos van a ser ahumados. Entonces, ya metiéndome yo en Oaxaca, una cosa bien interesante para analizar es, por ejemplo, lo siguiente. Tú trata de buscar una etiqueta o una marca que sea consistente en su proceso de producción. Tú recuerdas que hay varios tipos de proceso de producción en el mezcal y tienes varias categorías: el mezcal artesanal, el mezcal ancestral y el mezcal solito, que mucha gente le conoce como mezcal industrial. Bueno, si tú produces con una montera de barro o con un alambique de cobre o con una columna de destilación, el perfil de tu mezcal va a cambiar mucho. También, si utilizas una especie u otra diferente, va a cambiar. Si combinas eso, diferentes tipos de producción con diferentes especies, pues tienes un abanico muy, muy grande, ¿no? Entonces, bien interesante encontrarte una etiqueta que sea consistente, que siempre utilice el mismo tipo de producción, pero que tenga, por ejemplo, diferentes expresiones por el tipo de agave. Tengo aquí Espina Negra. Y Espina Negra está catalogado como mezcal artesanal, ¿no? Entonces, siempre está utilizando la misma, o casi siempre está utilizando la misma metodología de producción, pero en este caso está aquí la expresión del Tobalá silvestre. Acuérdate que el agave Tobalá
su nombre científico es Potatorum. Entonces tiene su propia expresión. Es muy, muy distinto a lo que yo estaba encontrando en el espadín. Ahora, de la misma marca, también la espina negra, con el mismo tipo de proceso de producción, pero ahora estamos hablando de agave jabalí. El agave jabalí es el nombre local, el nombre científico es agave convalis. Pues tú también lo hueles, y hace ratito que probé el tobalá, pues el jabalí me da otra cosa totalmente diferente, y lo mismo va a pasar si pruebo, por ejemplo, de la misma etiqueta, el tepestate. El tepestate es el agave marmorata, así se le conoce localmente como tepestate. Su nombre científico, marmorata. Pues nuevamente, o sea, con cada uno de estos estoy teniendo diferentes expresiones, utilizando el mismo tipo de producción, el mismo proceso de producción, pero diferentes tipos de agave. Entonces, unos son más florales, otros son más herbales, otros son más especiados, etcétera, etcétera. Recuerda también, aquí tengo, por ejemplo, un madrecuiche, ¿no? Bueno, este es mezcal, este es cuiche, sí, agave Karwinski. Pues nuevamente va a ser lo mismo, ¿no? O sea, me voy a encontrar una expresión bien distinta y es como si estuvieras abriendo diferentes vinos y estás probando una Zinfandel contra una Cabernet, contra una Pinot Noir, o sea, ¿me entiendes? Es exactamente lo mismo. Ya más en el caso del mezcal de Oaxaca, tienes aquí una manera de hacer también mezcal, que es el mezcal de pechuga. El mezcal de pechuga típicamente es una tercera destilación de mezcal que ya has hecho, y en esa tercera destilación se le añade a lo que estás destilando frutas y especias. Entonces se le echa canela, se le echa manzana criolla, etcétera. Pero en el destilador, sin tener contacto con el líquido, se deja colgando una pieza de carne. Generalmente, y lo tradicional es que sea una pieza de guajolote, de pechuga de guajolote o de pechuga de gallina, aunque bueno, ahora ya la innovación ha llevado también a que le metan conejo, que le metan borrego, que le metan incluso jamón ibérico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente lo tradicional es gallina o guajolote. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues con esa tercera destilación, para empezar, estás teniendo un producto más suave. Cuando lo hueles, la frontalidad es mucho más reducida. Y como tienes las especias y las frutas, pues aquí yo estoy oliendo la canela, las manzanas, todo eso, pero también estoy oliendo esa reminiscencia de la carne de gallina o la carne de guajolote que llega a arrastrarse precisamente por carryover al destilado. Entonces así es como se hace el mezcal de pechuga. Y por último, hablando también del mezcal, en este caso me estoy saliendo también nuevamente del estado de Oaxaca y me estoy yendo al estado de Puebla. Tienes lo que tú comentabas hace rato, Ronald, la opción de no utilizar solamente una, sino varias variedades de agave y hacer un ensamble. Por ejemplo, en este caso, ya vamos a analizarlo muy bien. Yo tengo aquí esta etiqueta que se llama, la marca es del Maguey. La etiqueta es San Pablo Ameyaltepec, este pueblito. Ya cuando haces un poquito más de investigación, sabes que está en el estado de Puebla. Y fíjate cómo aquí la variedad de agave es 100% maguey. Uno de ellos es agave papalote y el otro es agave pizorra. Ahora, yo hace rato te enseñé un agave papalote de Guerrero. Y recuerda que el agave papalote de Guerrero es el agave cupreata. En el estado de Puebla, ellos a este papalote le están llamando al agave potatorum, nombre científico, que en Oaxaca se le conoce como tobalá. ¿Sí? Entonces, en realidad aquí sabes que estás hablando del tobalá de Oaxaca, nombre científico para no equivocarte,
Agave potatorum. Y lo mismo pasa con este otro, Pizorra. El Pizorra, en realidad, se están refiriendo al agave marmorata, nombre científico. Y recuerda que el agave marmorata es nuestro amigo, el agave tepestate, en Oaxaca. Entonces, en Puebla... En ese caso... Entonces, ya sabes ahora, ya identificaste bien exactamente qué agave se está utilizando y ahora sabes que tienes un ensamble, ¿no? Son dos tipos de agave. Ahora, conociendo un poquito más esta etiqueta, yo sé que ellos en su destilación están utilizando un dispositivo muy interesante porque es un alambique que tiene además una pequeña torre con 3 platos, como si fuera una pequeña columna de destilación. Oh. Sin embargo, súper artesanal, porque solamente son 3 platos. Y con eso ellos hacen sus cortes. Ya cuando lo llevan a nariz, ahí es donde viene lo interesante. Pues mucho más complejo. No nada más es la expresión del potatorum y del marmorata, sino cómo lo cocieron, cómo lo fermentaron, qué proporción utilizaron de cada uno de ellos y cómo lo destilaron. Esta en particular es una de mis etiquetas favoritas del maguey, ¿no? Es súper floral, súper expresivo, muy especiado. Me gusta mucho y bueno, a nivel herbal también tiene como muchos otros componentes. Un chorro de información, ¿no? Sí, ahí me genera la duda, es el mexicano promedio que tiene acceso a todos estos destilados, ¿sabe mucho de agave o se confunde en el día a día cuando va a comprar una botella? La mayor parte de los consumidores están medio perdidos. Sí es cierto que ya hay una buena cantidad de mexicanos, no solamente la gente que está en la industria, sino de consumidores que pues, se han hecho, así como hay clubes de whisky, clubes de vino y todo eso, pues también hay clubes de mezcal y clubes de destilados de agave, ¿no? Entonces ya hay también una pequeña parte de la población que es como más especializada y hablas con ellos y sí tienen buenos conocimientos y empiezas a probar cosas y tienen también una buena percepción y entendimiento de dónde están las diferentes expresiones, ¿no? La realidad es que la gran mayoría de la gente pues medio identifica que el mezcal es diferente que el tequila, pero muchas veces hasta ahí se queda y piensa que todo el mezcal es de Oaxaca, piensa que todo el tequila es de Jalisco, no sabe toda la complejidad que hay. Y si le hablas de Tusca, de Bacanora, de Raicilla, de todo eso, no tiene ni la más pálida idea, menos del comiteco que le estaba yo platicando hace rato, ¿no? Entonces, pues bueno. Me parece increíble eso. Lo cierto es que sí hay muchísima diversidad, ¿no? Y todavía mejor, mucho interés. Eso sí, mucho interés. Porque la denominación de origen tequila y la de mezcal no es que estén muy alejadas, pues, cuando se dieron la una de la otra. Pues mira, la del tequila es más pequeña que la del mezcal. Y sí hay algunos estados en donde convergen las dos. Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas y en el estado de Michoacán se puede hacer tanto mezcal como tequila. Ahora, hay excepciones a la norma. Yo te dije que el mezcal puede utilizar todas las variedades de agave. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, del estado de Michoacán o del estado de Tamaulipas, donde también está la denominación de tequila, no puedes hacer mezcal con agave azul tequilana Weber. ¿Por qué? Porque pertenece al tequila, ¿sí? Entonces, sí hay donde están esas fronteras, donde están esos dos universos que se empalman, pues ciertas normas que se respetan para poder pues tener diferenciación, ¿no? Te pregunto, volviendo al tema de los nombres de los agaves, ¿hay algún interés o no sé cómo llamarlo, algún interés de los productores en estandarizar los nombres para que el consumidor no se confunda? ¿O eso ya pues es algo cultural de cada región? No sé. Es más hacia el lado cultural, o sea, típicamente el productor va a defender el nombre local de donde está él, casi siempre. Ahora,
sí te encuentras a marcas que están haciendo esfuerzos importantes. Por ejemplo, para empezar, no es un destilado de agave que por producción podría ser mezcal, tal cual. Simplemente que este pequeño productor que produce este líquido que está aquí adentro no tiene el dinero para poder certificar su producto. Entonces no lo puede llamar mezcal. Entonces este grupo que se llama Mezcaloteca, que están haciendo un trabajo muy muy interesante, tienen una mezcalería ahí en Oaxaca y buscan en la sierra, en diferentes estados y diferentes lugares, a estos pequeños grupos de productores o palenqueros que, pues bueno, de otra manera no podrían ni siquiera vender su producto, y les ayudan comprándoles el líquido y lo ponen en una botella como esta, bajo el nombre de Mezcaloteca, pero aquí te viene en qué pueblo está hecho, cómo se llama el maestro palenquero, qué tipo de variedad de agave está hecho, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, por ejemplo, que están haciendo una labor que va muy hacia el lado educativo, pues sí están siendo así como muy, muy estrictos en poner específicamente los nombres científicos. Hay otras marcas o incluso otras categorías. Por ejemplo, aquí me cambio de categoría y me voy a la Tusca. ¿Se acuerdan que en Colombia también les llevé Tusca? Sí, sí. Esta es Tusca Insecto. La Tusca se hace en el estado de Jalisco, en el sur del estado de Jalisco y en el norte del estado de Colima. Y están utilizando en este caso procesos también bien ancestrales, mezclando agaves. ¿Te acuerdas que yo te decía que algunos lugares de Jalisco al agave angustifolia, que nosotros sabemos que es el agave espadín, se le llama agave lineño? Bueno, estos señores están utilizando, lo voy a tratar de acercar a ver si se alcanza a ver, no sé si enfoca la cámara. Sí, sí. Pero ahí dice que están utilizando agave lineño, entonces ese es el nombre local, pero abajo están teniendo el detalle de poner el nombre científico, que es el agave angustifolia. Lo mismo está pasando con el otro agave que están utilizando para esta Tusca, que es el agave ixtero o ixtelero amarillo, que en realidad es el agave rodacanta. Y si te das cuenta, esta combinación de agaves, agave angustifolia con agave rodacanta, es también muy común en las raicillas de la región de la costa de Jalisco. Entonces, pues bueno, ahí ya me metí a otra categoría, ¿no? Ya me metí a otra categoría, pero cuando menos ellos, pues sí están haciendo ese trabajo como de identificación. Mira, tengo aquí esta botella, este es un mezcal y también hacen lo mismo. Dice espadín y cereal y abajo dice angustifolia y Karwinski. Exactamente, el cereal es el Karwinski, aunque el cereal también de repente a los Karwinski o el grupo de Karwinski tiene otros nombres, ¿no? Cuiche, bicuiche, barril, cereal, etcétera. O sea, mejor, habiendo tanta confusión, para mí como la parte de mi trabajo es un poco también educativa, a mí me encantaría que todo el mundo le empezara a poner también los nombres científicos, ¿no? Es como más claro para todo el mundo. Sí, la verdad sí. Sí. Entonces, por ejemplo, con esta Tusca, yo la huelo y con esta combinación de agaves me recuerda mucho a las raicillas de la zona de la costa de Jalisco. Sin embargo, aquí tengo otra raicilla diferente. ¿Por qué? Porque esta raicilla está hecha en la zona montañosa de Jalisco, específicamente en el pueblo de Mascota, Jalisco. Y el tipo de agave que se utiliza en este caso es el agave maximiliana, le llaman ahí lechuguilla o agave bruto también. Es un agave muy carnoso, muy grandote en las hojas, y cuando lo huelo, de hecho esta es la Tusca que me llevé también allá, perdón, la raicilla que me llevé a Colombia. Es una herbacea totalmente diferente a la que tengo yo con las raicillas de costa, ¿no? Y estás hablando de la misma categoría, raicilla, o sea, también en la raicilla, así como hay diversidad en el mezcal, pues también la hay en la raicilla.
lo cual hace las cosas pues, muy, muy interesantes. Ahora, me cambio de región y me voy al norte del país, al estado de Sonora. Y en el estado de Sonora hay un municipio que es el municipio de Bacanora y otros municipios aledaños al municipio de Bacanora, en donde se produce precisamente otro de los destilados mexicanos que tiene denominación de origen, que es la Bacanora. Entonces, la Bacanora, la denominación de origen del Bacanora dice que solamente se puede utilizar un solo tipo de agave, y ese agave es el agave Angustifolia Jo. Ya hemos hablado mucho del agave Angustifolia, es el agave espadín de Oaxaca, ¿no? O el agave lineño de esa zona de Colima y de Guerrero. Ahí mucha gente le conoce como agave pacífica. Y el tipo de producción que tienen es muy parecido al mezcal. Sin embargo, hay una diferencia clave. Para empezar, tengo aquí una botella de Bacanora. No sé si habían visto alguna vez la Bacanora directamente. Esta es una etiqueta que se llama, bueno, una marca que se llama El Real. Y como buena Bacanora, pues solamente puede estar hecha precisamente de agave Angustifolia o pacífica. Pero cuando lo llevo a nariz, sí me recuerda mucho a los otros agaves espadines que probé de Oaxaca, pero en el humo hay una diferencia bien importante. Y eso está dado por el tipo de madera que están utilizando en la Bacanora. En el norte del país, un tipo de madera, de árbol, que se le conoce como mezquite. ¿Han escuchado ustedes hablar del mezquite? También se da mucho en el sur de Estados Unidos, el mezquite. Y el mezquite, a lo mejor esto les suena un poquito más, es la madera que se utiliza para hacer barbecue. Entonces, en muy buena medida, el tipo de humo que tienes en el barbecue y el sabor que tiene el barbecue, pues está dado por esa madera de mezquite. Entonces, cuando ellos están utilizando en el Bacanora ese tipo de madera, yo lo huelo y me recuerda a alguien que está haciendo un barbecue. Junto con la tipicidad que yo ya conozco del agave Angustifolia. Entonces, pues bueno, otro jugador en el universo de los destilados de agave, la Bacanora, con su propia denominación de origen. ¿Qué les parece? Increíble. Muchas cosas, ¿no? Por ahí. Ya tenemos a más gente. Se nos ha ido cambiando de pronto la gente, ¿verdad? Vienen unos, se nos van otros, regresan. Pero bueno, los que han estado escuchando toda la plática, hemos hecho un recorrido a nivel histórico y a nivel geográfico y a nivel universo del agave, tipos de plantas, categorías, tipos de producción muy, muy diferentes que nos dan pues un abanico muy, muy amplio de diferentes expresiones. Intercategoría e intercategoría, ¿no? O sea, tanto dentro como fuera de las categorías. Me gustaría hablar un poquito de otro, lo comentábamos muy al principio, otro destilado mexicano, que no es un destilado de agave, pero es un destilado que tiene un proceso productivo muy parecido a los destilados de agave, al mezcal, al tequila, etcétera, que se produce con un tipo de planta que también físicamente es muy parecida al agave, pero que no es un agave como tal. Específicamente este tipo de plantas se les conoce como cereques o como sotoles y pertenecen al género Dacilirion. Y con eso se hace otra denominación de origen donde se está produciendo principalmente en el estado de Chihuahua, en el norte. Y muchos de ustedes ya conocieron a Chuy Duarte. Chuy Duarte dio una plática bien interesante de sotoles, sabes que estuvimos todos juntos ahí en Colombia. Y bueno, pues es un expertazo, de hecho él hace también su propio sotol. Y nos estaba platicando también, pues bueno, de los otros estados en donde se produce en menor medida, pero también se produce, que es Durango y Coahuila, este tipo de destilado. Yo les platicaba que así como
en el agave hay muchas especies de plantas, muchas agaves. En el sotol pasa lo mismo, los Dacilirions, hay muchos tipos de Dacilirion, Dacilirion willeri, en fin, no me voy a meter en eso, pero son diferentes expresiones y te dan diferentes aromas y diferentes pues notas. Y la otra también está la influencia del terreno o el territorio en donde está creciendo. Por ejemplo, aquí tengo yo 2 sotoles de la marca Flor del Desierto. Es la misma que les llevé allá a Colombia, a Cali, cuando estuvimos ahí en el evento organizado por Julián Ballesteros, que es Bar Show Colombia. Y aquí yo lo que tengo es una etiqueta, que es la etiqueta Sierra, y aquí la etiqueta Desierto. Entonces tú cuando ves las botellas a lo lejos, pues se ven muy parecidas. Las dos dicen Flor del Desierto, ves que son sotoles, etcétera, pero una está hecha con plantas que crecen en una región muy árida, muy desértica, con muy poca agua, y la otra es en una región donde hay más montaña, es una sierra en donde hay pinadas y hay árboles, pues, coníferas, etcétera. Entonces fíjate qué interesante es cuando yo huelo la edición, la etiqueta Desierto, cómo me da unas notas, pues típicas para empezar del sotol, que son muy, muy de tierrita. De repente me encuentro el aroma de la planta, que tiene cierta similitud con los destilados de agave que probamos, pero no es igual. Y pues mucha mineralidad. En este caso, mucha mineralidad, mucha tierrita también. Si yo me voy a la etiqueta de sierra, también encuentro la nota de la planta como tal, pero ahora yo aquí estoy oliendo como resina de una piña de un árbol de coníferas, ¿no? O sea, tú recuerdas cuando estás en una pinada y hueles los abetos, los encinos, los pinos sobre todo, cómo huele ese tipo de bosque. Yo aquí tal cual, eso es lo que estoy oliendo con sotol, Flor del Desierto. De manera bien interesante, bien particular. Allá en Chihuahua te encuentras unas cosas muy extrañas y de repente te empiezas a encontrar algunas marcas de sotol o algunas bartenders que están incluso, o gente ahí del pueblo y tal, que están mezclando su sotol, y se les ocurrió agarrar una víbora de cascabel, la metieron en un frasco, le echaron sotol y la están macerando ahí, ¿no? Entonces tú pruebas esos sotoles y evidentemente pues tienes ahí el sabor de la víbora, ¿no? O sea, la carne que ha estado ahí en maceración, pues un poco como lo hacen de repente en Asia con algunos destilados de caña en donde le meten un ratón, o en una ocasión hicimos también un viaje a Australia y me tocó ver una jarra donde tenían whisky y tenían ahí la serpiente macerándose también, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que suceden, parte de la tradición, parte de la cultura, y te encuentras también algunos sotoles en donde no le echan la víbora como tal, pero se toma el veneno de la víbora de cascabel y se le añade. Y ese que tengo aquí es precisamente uno de ellos. También de Flor del Desierto, sotol, y aquí la etiqueta que ves es veneno. Entonces, pues bueno, lo que está haciendo precisamente es añadirle obviamente una porción muy pequeñita de veneno de víbora de cascabel a ese sotol, y lo voy a servir aquí en esta copita. Yo cuando lo huelo, en realidad sí encuentras ciertas diferencias, pero tampoco son así como muy notables. Yo creo que tiene mucho también que ver el tipo de planta que se utilizó y de dónde se está recolectando, de dónde creció. Para mí es difícil encontrar a nivel olfativo la parte del veneno, sin embargo, cuando le doy el traguito, ahí es cuando sí me doy cuenta que hay algo diferente. Para empezar, el sabor no es el mismo, el sabor cambia, y me da la impresión de que me deja también la lengua un poquito como adormecida, como si hubiera tomado mucho hielo o como si hubiera tomado
algo que me adormece un poco la lengua. Y ahí estoy encontrando, pues bueno, una experiencia también bien diferente de un destilado bien tradicional del norte del país, de Sonora, que me da, pues bueno, una experiencia de consumo diferenciada. Ahora, el último que les voy a antojar, porque nada más les estoy describiendo, pero no pueden probar nada, desafortunadamente la distancia es así, es también un sotol, pero este sotol no está hecho en el estado de Chihuahua, sino que está hecho en el estado de Durango. La marca es Chonteco. Y bueno, sabemos que es un sotol también que se hace con metodologías artesanales, etcétera. Tiene también sus propias especies de planta Dacilirion que están utilizando. Pero una cosa que a mí me pareció muy interesante de este sotol es derivado muy probablemente del tipo de fermentación que están haciendo, en donde los aromas me llevan a pensar que están teniendo una fermentación muy prolongada, muy larga. Además de la planta de sotol, incluso más fuerte que la planta de sotol, lo que huelo es queso, lácteo. Me da una nota. Aquí en México hay un tipo de queso, no sé si lo conocen en Colombia, que se llama queso cotija. También hay un tipo de queso que se llama queso Chiapas, que es un queso muy ácido, un queso muy ácido, un sabor pues más o menos fuerte. No es fresco, pero tampoco es madurado. Y tal cual la nota que estoy oliendo aquí es láctea o butílica, como se le conoce de manera más apropiada a esa nota, y me recuerda al queso. Lo pruebo. Dulce, pero salino al mismo tiempo. El queso está ahí, sigue estando ahí, y me salen las plantas de sotol, las plantas pues un poco como a tierra de desierto, ¿no? Es lo que estoy probando con esta etiqueta, con esta botella de Chonteco, sotol, no de Chihuahua, no de Sonora, sino de Durango. Déjame ver que no me esté equivocando. Sí, efectivamente, de Durango. Muy bien. Pues con esto ya llevamos un muy buen rato de estar aquí todos conectados. Sé que hay una charla que tiene Gentle Fant dentro de muy poco tiempo. De hecho, dentro de 20 minutos empieza la siguiente charla. Sí. Es a las 5, ¿no? 5:30. 5:30. Bueno. Pues ¿cerramos con algunas preguntas o qué te parece? Sí, no, claro, bueno, vamos a aprovechar. Deja de ver el chat. A mí se me borró porque me han estado sacando, pero por ahí te preguntaban algo sobre Loco, que contaras algo sobre Loco. Ok. A ver, les platico rápidamente. Bueno, dale. Les platico de Loco. Loco para mí, bueno, pues es como mi hijo. Es un proyecto bien interesante en donde por primera vez he tenido la oportunidad de ser el maestro tequilero de una marca, ¿no? O sea, en otras experiencias de trabajo, cuando había estado ¿cómo se llama? Trabajando en compañías, etcétera, me había tocado participar en los desarrollos de producto y todo eso, pero nunca había yo tenido la oportunidad de estar ya realmente como responsable del desarrollo del perfil de un producto como tal. Entonces, Loco viene, es una marca nueva, no es una marca que tenga mucho tiempo, pero tiene una historia y una herencia detrás muy interesante. El grupo de inversionistas que decidió empezar este negocio, cuando todavía no existía ni siquiera el líquido, ni el nombre de la marca, ni nada de lo que hoy tenemos, compró una hacienda precisamente en el pueblo del Arenal, Jalisco, que, pues bueno, esa hacienda históricamente
tuvo muchas tierras, tenía una parte residencial, una parte pues, no productiva, pero adentro también tenía una antigua fábrica de tequila. Entonces, cuando empezamos a investigar qué había pasado con esa fábrica, la destilería o la fábrica, la hacienda, se llama La Providencia, pues bueno, ya estuvimos haciendo un rastreo a nivel histórico desde cuándo había estado empezando a producir, quién había sido el último que había producido ahí, un señor Avelino Ruiz, con una marca precisamente Tequila Avelino Ruiz, o Tequila La Providencia, que produjo en su momento mucho tequila propio, pero también para muchos otros, pues bueno, como maquilas, y nos encontramos también allá arrumbadas y abandonadas después de 60 años de abandono, etiquetas, por ejemplo, de Casa Pedro Domecq, tequila Casa Pedro Domecq, que yo no sabía ni siquiera que había habido uno. Y pues bueno, desde los años 60 dejó de producir y estuvo en el abandono. Entonces, no, evidentemente ninguno de los equipos que están ahí son funcionales, ya son más bien piezas de museo, pero había una tahona antigua, unos alambiques de cobre que de hecho restauramos y pusimos a trabajar uno de esos alambiques como parte de la experimentación, y rescatamos también tanques de fermentación de madera que seguimos ahora sí, eso sí, utilizando. La trazabilidad como hacienda tequilera se va al siglo XIX, entonces estamos hablando más o menos como de 1870 y tantos, y antes hay también indicios que nos hacen pensar que era una taberna tequilera, o sea, que se producía vino mezcal antes de que fuera una hacienda. Entonces, cuando viene todo ese proyecto, nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué legado hay aquí y cómo lo podemos rescatar? Entonces nos pusimos a analizar las diferentes destilerías que hay en la región, sabiendo lo que les platicaba al principio, que hay una diferencia importante entre los perfiles de la zona Valles y la zona Altos de Jalisco, pero nos dimos cuenta que el municipio del Arenal, que es donde está la destilería y donde está la planta y la hacienda, da y otorga a nivel terruño ciertas particularidades distintivas, incluso dentro de la misma región Valles. Entonces decidimos que queríamos hacer un tequila, por un lado, que fuera un tequila de abolengo, un tequila rescatando los valores antiguos del tequila y los valores de producción del tequila antiguo y las características que debería tener un tequila de antaño, ¿no? Un tequila que sí sepa agave. En ese sentido, pues bueno, nos alejamos totalmente de los cristalinos y de todas las nuevas tendencias y nos vamos más bien hacia lo más ultra tradicional, que tuviera claramente la representación del terreno o el terruño del Arenal y que tuviera también pues lo que está buscando, sabiendo que iba a ser un tequila ultra premium y con un precio alto, lo que está buscando un consumidor moderno cuando consume un destilado o compra un destilado, pues, de ese tipo de precios, ¿no? Que es, al contrario de que te castigue y te dé cachetada y te abofetee y te trate de manera como rasposa, todo lo contrario, que sea suave, que sea elegante, que sea aterciopelado, etcétera. Entonces, si te das cuenta, ya desde ahí nos empezamos a meter en complicaciones, porque un tequila ultra tradicional con carácter y con mucho sabor, pues de repente parecería contraponerse con esta parte de suavidad, etcétera. Y tomando todo esto en cuenta, pues caímos en cuenta que si teníamos un solo proceso de producción, no íbamos a poder cumplir con nuestro objetivo. Entonces, hicimos una batería experimental de distintos tipos de proceso de producción y acabamos seleccionando varios tipos de producción distintos que te dan diferentes atributos y diferentes perfiles y te otorgan diferentes características organolépticas para al final hacer una selección en diferentes proporciones y hacer una mezcla como si fuéramos un whisky escocés y así poder llegar a cumplir con todo esto que les platiqué, con el nivel de complejidad al que estamos llegando, ¿no? Entonces, Loco Tequila tiene pues
un cuidado muy particular en el proceso de producción, o sea, desde el campo, las plantas que se seleccionan solamente del terruño del Arenal, solamente del municipio del Arenal, ya se compraron varias hectáreas y ya se plantaron plantas, pero evidentemente pues todavía no hemos podido cosechar ninguna de ellas. Entonces, lo que hacemos de momento es tenemos contratos de largo plazo con gente que está establecida, con agaves de buena calidad ahí, pero no nada más agaves de buena calidad, sino agaves que en esta época de crisis ya estén maduros y que además nos permitan ir a nosotros con nuestro equipo de gimadores a seleccionarlos con la metodología de entresaque, diciendo este sí, este sí, este sí, este no. ¿Por qué? Porque todavía no tienen los signos de madurez, aunque tengan todos la misma edad y un mínimo de 6 o 7 años en una época en las que las destilerías se están viendo forzadas a aceptar agaves de 4 años, de 5 años, de 3 años. Entran unas bolitas ahí que pesan 10 kilos, que es una lástima, ¿no? Pero pues si se van a un difusor, pues no importa tanto. Menos eficiencia y los sabores de todas maneras se van a cambiar. Para nosotros no, para nosotros sí queremos que sean agaves grandes, que tengan los azúcares reductores que deben de tener y sobre todo que tengan la madurez correcta para poder hacer un tequila de alta calidad. Cocemos esos agaves en hornos de mampostería, entonces te acuerdas que platicábamos, entonces cocción larga, son prácticamente 3 días de cocción, y ahí es donde viene la división, porque algunos de nuestros tequilas hacemos la extracción con la piedra de la tahona de manera muy artesanal, prensando los agaves cocidos con esta piedra que pesa como 2 toneladas, que va circulando en un pequeño pozo también hecho de piedra, y algunos otros líquidos que estamos haciendo con un pequeño molinito de 2 pasos. Entonces es un molino realmente muy pequeño. Las destilerías que tienen molinos típicamente son de 6 pasos o de 8 pasos. El nuestro es de 2, entonces incluso le damos 2 pasadas. Y hacemos entonces extracción de tahona, extracción de molino, pero además para cada uno de ellos diferentes tipos de fermentaciones. Entonces, fermentación con fibras, fermentación sin fibras, fermentación en tanques de madera, precisamente que rescatamos de la antigua hacienda y los restauramos y los pusimos a trabajar, con todo el consorcio microbiológico latente que pudo haber tenido de levaduras que trabajaron en su momento y se quedaron ahí. Solamente utilizamos fermentación, si bien tenemos un pie de levadura, cuando la levadura ya está trabajando, todos los lotes subsecuentes se hacen dejando que las levaduras naturales de la destilería caigan en los tanques y eso activa el proceso de fermentación. Entonces, levadura nativa. Y la otra es... bueno, también tenemos en algunos de los tequilas, porque son varios los líquidos que desarrollamos, utilizamos tanques de fermentación de cemento. Entonces son más que tanques, son en realidad piletas, como una pequeña alberca, que son chaparras y muy amplias, ¿no? Entonces el comportamiento de la fermentación es distinto, hay diferente temperatura, la nata que se hace es de distinto grosor, la interacción con el oxígeno es otra. Entonces todo eso te hace tener muchos tequilas base para seleccionar tal y cual en diferentes proporciones para poder hacer, por ejemplo, nuestro loco blanco, o nuestro loco 100% tahona, o nuestro loco puro corazón, ¿no? Entonces, de momento salimos con puros tequilas blancos, y en este momento, pues lo que estoy haciendo es, con estos tequilas blancos, empezar a trabajar desde enero una batería experimental de maduración con muchas maderas de diferentes procedencias y de diferentes usos previos, ¿no? Entonces, estoy utilizando para esta batería, que no quiere decir que lo que vaya a utilizar al final vaya a ser eso, pero por ejemplo, madera utilizada previamente en Jerez Pedro Ximénez, o en Oporto, o en cerveza stout irlandesa y previamente en whisky irlandés, o en vino chardonnay, de uva chardonnay de fermentación maloláctica en barrica, o madera Mizunara de Japón, o madera de roble blanco europeo de Francia, o madera de roble blanco europeo de Estados Unidos, nueva o previamente utilizada en bourbon. Y el bourbon pues es bourbon de muy alta calidad, es Blanton's o
También he estado haciendo experimento con bourbon 100% maíz. Entonces un bourbon tejano que es Yellow Rose. En fin, a nivel de innovación, la idea es tener productos altamente diferenciados y así es como nace Loco Tequila. Y pues bueno, la idea es que algún día tengamos la oportunidad de que lo prueben todos ahí en Colombia, ¿no? Colombia, claro. Nada, pues felicitaciones por esa parte. Me imagino que ya tienes mucho material para un segundo libro, ¿o qué? Pues mira, el tema del libro, yo como les comenté estando allá en Colombia, el libro es un poco algo que salió sin que yo lo pensara. Se acercó la gente de Larousse a mí y me dijo, oye, quisiéramos que tú fueras el que lo escribes. Ya nosotros tenemos esta idea de que salga un libro de la editorial, por eso se llama Larousse del Tequila, la editorial Larousse. Pero nos hemos acercado a un chorro de gente y no hemos encontrado a alguien que nos convenza, y mucha gente ya nos ha apuntado a ti como alguien que podría hacerlo. Y yo les dije que sí, precisamente pensando en que sería una muy buena oportunidad de toda la experiencia y conocimiento que yo he adquirido durante tantos años, pues se le regrese a la gente por medio del libro, ¿no? Entonces, así es como salió el libro. Yo en realidad no soy escritor, pero pues ahora sí lo soy. Y pues bueno, ideas de libros hay muchas, hay varias, hay que aterrizarlas y hay que buscar también las oportunidades, porque pues bueno, no es lo mismo ser un consultor o alguien dedicado a los destilados de agave que ser un escritor, ¿no? Entonces hay que ver esa parte también cómo viene. Yo pienso que de forma natural existe una alta posibilidad de que se dé un segundo libro, ¿no? Entonces obviamente no lo hecho en saco roto, pero tampoco te digo, oye, no, ya tengo yo pensado en un año o dos tener otro, ¿no? Okay. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Un proyecto para mí muy interesante es tratar de hacer que este libro salga en inglés, por ejemplo. Y que pueda haber acceso pues, al mercado más grande, que es Estados Unidos, y de ahí pues otros países que no hablan español, ¿no? O sea, Alemania, Francia, etcétera. Es más fácil que lo tengan en inglés a que lo tengan en español. Sería importantísimo. Pues sería interesante, es lo que yo quiero, ¿no? Vamos a ver si nuestros amigos de Larousse logramos hacer algo al respecto. Listo, bueno, chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta. A ver, estaba yo viendo el chat. Cuéntanos algo de Tequila Loco. Hay un tequila marca Sauza que tiene un tipo de hornito, entonces 8 sabores distintos a los clásicos. Sauza, hasta donde yo sé, todos sus tequilas lo está haciendo ya con un difusor. Y lo que antes era el tequila Hornitos, hoy el Hornitos actual, lo hacen también con difusor. Están añejando en pipones. Bueno, tienen ahora diferentes tipos de hornitos, ¿no? Hasta un cristalino tienen. Hornitos blanco, han como diversificado su portafolio, pero todos los tequilas de Sauza ya son de difusor. Ya no hay ningún tequila que se haga horneado en Sauza. Queso cottage, me dicen por aquí, sí, efectivamente el sotol de Durango. Excelente toda la información, muchas gracias, un gusto. Cuéntanos algo. Hay una marca sin chorro, es bastante costoso en el mercado. ¿Sin corro? El tequila de la marca de Michael Jordan. Sí, ahora ya te encuentras también ahora ¿cómo se llama este cuate? De Rock. Sacó su propio tequila, Terramana se llama, creo. Y pues bueno, hay una serie de tequilas que han salido bajo la influencia de una persona que sea famosa, ¿no? En su momento ya lo hizo Sammy Hagar, ¿se acuerdan de Sammy Hagar, el cantante de Van Halen? Que sacó el tequila Cabo Guabo. Cabo Guabo incluso es el nombre de su discoteca ahí en Los Cabos, en Baja California Sur, en México. Y bueno, ya después vendió Cabo Guabo y ahora trató de sacar otro que se llama, creo que Mezquila, que es una mezcla de tequila con mezcal, que a mí no se me hace tan interesante ese camino. Salma Hayek tiene el suyo, George Clooney tenía el suyo, Casamigos, y se lo vendió en una millonada. Lo vendió en una millonada, ¿no? Entonces, ¿compró Diageo? ¿Es ese? Sí, lo compró Diageo. Y varias han habido un chorro de adquisiciones, ¿no? Tequila Patrón, por ejemplo, lo compró Bacardí.
Entonces, pues bueno, Michael Jordan también tiene el suyo. Ahí realmente lo interesante es no dejarse llevar por la imagen de la persona, sino, como lo hemos hecho en toda esta plática, entender qué es lo que hay allá adentro y ya pues tener los elementos lo suficientemente sólidos como para poder tener un juicio y emitir nuestro propio juicio y ver si nos gusta o no, si es bueno o no para nosotros y por qué, ¿no? Eso sería realmente lo verdaderamente interesante. Más del chat, he escuchado el charanda y bacanora, nos podría decir, bueno, ya hablamos de bacanora. Charanda es muy interesante, es una denominación de origen del estado de Michoacán y es un destilado de caña. Entonces, para no meternos mucho en la explicación del charanda, tú piensa en un ron agrícola y en cómo se produce el ron agrícola utilizando guarapo en lugar de melazas para hacer la fermentación, y entonces vas a obtener algo muy, muy parecido con el charanda. Nada más que, pues bueno, es una denominación de origen que se hace en el estado de Michoacán. ¿Cuál es el costo de los destilados de agave en el mercado de bares? Híjole, pues son muy variados, ¿no? Incluso ahorita, que no te sorprenda que los destilados de agave suban de precio, porque hay una etapa de crisis, de poca abundancia del agave, y pues bueno, no me sorprendería que muchas marcas se vean forzadas a incrementar sus precios. También es cierto que la categoría de destilados de agave crece mucho, por un lado por la parte de innovación, sí, pero por el otro lado por la categoría o la subcategoría de destilados ultra premium. O sea, ya empieza a haber una tendencia en donde lo que antes era un nicho pequeñito, la gente empieza a tener interés y empieza a estar dispuesta a pagar cantidades interesantes, o sea, grandes, fuertes de dinero, por una botella de destilado, de un buen destilado de agave, como lo haría, por ejemplo, con una botella de un buen whisky, ¿no? Y bueno, para eso está el ejemplo de Loco. O sea, esta botella de Loco, que es la botella de Loco Blanco, cuesta en México alrededor de 1,650 pesos mexicanos. Eso estamos hablando más o menos como de unos, eso si lo divides entre 20, 160, estás hablando como de 80 y tantos dólares norteamericanos, 85 dólares más o menos, $80. Entonces es una botella pues que no es barata, ¿no? Y está precisamente atacando ese mercado ultra premium. Otra de las etiquetas de Loco, esta se está vendiendo en México, es la de Puro Corazón y tiene un tratamiento muy particular a la hora de hacer la selección de los alcoholes en la destilación, en donde, pues bueno, también se está haciendo una innovación, no nada más para la industria del tequila, sino en la industria general, en cómo más bien en qué se deja de hacer a la hora de hacer la recuperación de cabezas y colas. Aquí es precisamente solamente la parte central, sin ninguna reintegración, como sucede en todas las otras marcas de tequila y en todos los otros destilados. Entonces esa es la diferencia, y por supuesto los costos de producción se elevan y la calidad, lo que obtienes, pues bueno, es una elegancia extraordinaria con todos los atributos que debe tener un tequila blanco, pero ahora, híjole, lo que tienes aquí es, con Puro Corazón, una suavidad y una elegancia extraordinaria, ¿no? Entonces, todo esto pues lo lleva a que el punto de precio sean más o menos como 5,400 pesos mexicanos, 5,500 pesos mexicanos. 5,500 pesos mexicanos, estamos hablando pues más o menos como de 230 o 240 dólares norteamericanos por la botella de Loco Puro Corazón. Entonces, pues bueno, ahí está la oportunidad también en el mercado de destilados de agave y de tequilas ultra premium. Más del chat, he probado mezcal, tequila, he escuchado de muchos, pero no he probado, ok. Pues creo que, no sé si tienen más dudas. Bueno, yo creo que ya
Nos Ya toca nos comimos el tiempo muchísimo, ya son las 5:03. para que pronto tomemos un receso para la siguiente Charla. conversatorio a las 5:30 para que se unan, chicos. Muy bien. Oigan, chicos, pues bueno, a los que ya conocía, un placer de verlos otra vez aquí, aunque sea a nivel virtual. A los que no he tenido el gusto de conocer, ojalá pronto nos podamos conocer, ya sea en Colombia o si vienen a México o si nos encontrábamos en algún otro lugar. Pues bueno, este universo de los destilados y el mundo del bartending y de la industria del hospitality pues nos puede llevar a muchos lugares, y espero que hayan disfrutado de esta charla, de esta plática. Yo sé que es muchísima información, muchísimo para poderlo digerir en tan poco tiempo, pero bueno, espero que haya quedado claro al menos lo básico y lo más importante, y si llegan a tener dudas, pues bueno, con todo gusto estamos también ahí en contacto, ya sea vía Gentlefant o vía Ronald, o si no, pues conmigo directamente también, ¿no? Entonces, con mucho gusto. Vale, Ronald, Alberto, muchísimas gracias, excelente clase. Muchísimas gracias, Juan. Nos vemos ahora. Listo, Alberto, muchas gracias, espero pues verte pronto y muy agradecido por esto. Hombre, muchísimas gracias a ti, Ronald, por la invitación, y bueno, pues a Gentlefant y a todos los amigos allá en Colombia. Nos despedimos y con el gusto de vernos, espero que nos podamos ver pronto. Vale, así es. Cuídense mucho, Chao, que estén bien. Chao, chao. Y bueno, fue mucho material, mucha historia, muchos destilados que no conocíamos, información que es nueva para nosotros y que la recibimos pues con mucha alegría, y le damos las gracias a Alberto Navarro por aceptar esta invitación. Cualquier pregunta, duda, comentario, lo que sea, aporte, déjenlo en los comentarios. Vamos a hacer un foro entre todos para así aprender más y más de este maravilloso mundo de los destilados de agave. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchas gracias. Adiós.